Bueno, pues vemos esto que el 14 de mayo la altura del control negativo tenía una altura aproximadamente de 20 centímetros, mientras que el control positivo y platina una altura de 12 centímetros. Y hacíamos níger una altura de 7 centímetros, junto con varita carbónica con un crecimiento de 4 centímetros. El aspecto del control negativo era mayor, presentaba 3 hojas a la punta y una coloración verde amarillenta. Para el control positivo y platina tuvieron un progreso mayor, una coloración verde brillante y 2 hojas a la punta, mientras que Josiah Níger comenzaba a brotar 2 hojas a la punta con un color verde brillante. Seguía siendo más pequeña que las tres anteriores, y Varita Carbónica tuvo un color verde brillante y era la más pequeña de todas. El grosor, en cuanto al control negativo y el control positivo, junto con Platina y Josiah Níger, el grosor del tallo era de 3 a 4 centímetros aproximadamente, mientras que Varita Carbónica apenas germinaba desde el inicio con un tallo grueso de 5 milímetros aproximadamente. Para el 15 de mayo, la altura del control negativo tenía una altura de 20 centímetros aproximadamente. El control positivo tenía su primer brote con una altura de 15 centímetros y el segundo de 7 centímetros aproximadamente. Platina una altura de 15 centímetros del primer brote y del segundo un brote con una altura de 10 centímetros aproximadamente. Y Osiambos Níger una altura de 15 centímetros y Varita Carbónica una altura de 7 centímetros. El aspecto del control negativo presentaba 3 hojas a la punta y un único brote dentro del envase de la prueba. Para el control positivo, Platina desarrollaba un segundo brote en sus respectivos envases, cada uno con una hoja pequeña. Osiambos Níger había tenido un crecimiento rápido y un único tallo con las hojas a la punta. Varita carbónica presentaba una coloración verde brillante y 3 hojas a la punta. En el grosor, el control negativo, el control positivo, Platina y Osiambos Níger, el tallo era de aproximadamente de 3 a 4 milímetros aproximadamente, y Varita carbónica, la germinación del inicio, se mostró con un tallo grueso de 5 milímetros aproximadamente. Para el 17 de mayo, la altura del control negativo tenía una altura de 25 centímetros aproximadamente. El control positivo, su primer brote tenía una altura de 15 centímetros y el segundo y el tercer brote una altura de 10 centímetros aproximadamente. Platina con una altura de 15 centímetros del primer brote y del segundo con 10 centímetros aproximadamente. Y hacíamos Níger una altura de 15 centímetros en su primer brote y en el segundo una altura de 7 centímetros. Varita carbónica con, un único brote con una altura de 10 centímetros. En el aspecto del control negativo, presentaba 3 hojas a la punta y un único brote dentro del envase de prueba. El control positivo desarrolló un tercer brote dentro del envase, cada uno con una hoja pequeña. Platina desarrolló 2 brotes dentro de su envase y Osiamos Níger había tenido un crecimiento rápido y tenía 2 tallos con 2 hojas a la punta. Varita carbónica presentaba una coloración verde brillante y 3 hojas a la punta. En cuanto al grosor, el control negativo y el control positivo, Platina y Osiamos Níger, el grosor de su tallo era de 3 a 4 milímetros aproximadamente, y varita carbónica tenía un único tallo con 5 milímetros aproximadamente. Para el 19 de mayo, la altura del control negativo era de 25 centímetros aproximadamente. El control positivo, su primer brote tenía una altura de 15 centímetros. El segundo y tercer brote, una altura de 10 centímetros. Y platina, una altura de 15 centímetros en el primer brote y del segundo 10 centímetros. Josiah von Níger tenía una altura de 15 centímetros en su primer brote y en el segundo 7 centímetros. Varita carbónica, una altura de 10 centímetros. En el aspecto, el control negativo presentaba 3 hojas a la punta y un único brote dentro del envase de prueba. El control positivo desarrolló un tercer brote en su envase, cada uno con hojas grandes y una coloración verde brillante. Platina desarrolló 2 brotes dentro de su envase con coloración amarillenta. Josiah Níger había tenido un crecimiento rápido y tenía 2 tallos con 2 hojas a la punta. Varita carbónica presentaba una coloración verde brillante y 3 hojas a la punta. En cuanto a su grosor, seguimos con el mismo, el control negativo, el control positivo, Platina y Josiah Níger. El grosor de su tallo era de 3 a 4 milímetros aproximadamente, mientras que Varita tenía un grosor de 5 milímetros. Bueno, nosotros como equipo acerca de nuestra propuesta de mejora, para empezar queremos decir que el trabajo de agrohomeopatía es muy interesante, ya que podemos observar cómo es que los medicamentos homeopáticos modifican el crecimiento de las plantas. También pudimos hacer una comparación gracias al control negativo, ya que esta sería la manera en que normalmente crecerían las plantitas sin la influencia de ningún medicamento. Nuestra propuesta de mejora para
Esta práctica es establecer un tiempo exacto donde se pueda hacer la comparación de los parámetros y prolongar el tiempo para poder observar cómo se comportan las plantas después de una replantación. Como conclusión, logramos observar un buen crecimiento de las 5 plantas sin existir alguna contaminación. Concluimos también que la agrohomeopatía es una buena alternativa natural para lograr cultivos. Notamos que incluso puede ser mejor que los agroquímicos porque estos contribuyen a la contaminación del suelo, de los alimentos y hasta de los agricultores, provocando ciertas enfermedades. Sin embargo, la utilización de agrohomeopatía garantiza la nula toxicidad y puede utilizarse con la confianza de que no afectará el organismo, el suelo y cultivo. Siguiente, por favor. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.